Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por brindarnos este espacio para compartir con ustedes el día de una información que esperamos en algún momento pueda serles útil o que puedan compartirla con alguien que conozcan que también la pueda necesitar. Vamos a empezar el día de hoy en un espacio con Diego. Vamos a hacer un repaso acerca del manejo de nuestras finanzas, cómo podemos afrontar la crisis financiera que pronto se nos presente por diversos motivos y si a través de mecanismos de regulación de nuestros pasivos, de buena administración de nuestro dinero, ya no encontramos la posibilidad de resolverlo, pasaremos ya a entender y conocer cómo utilizar y aplicar el recurso de la insolvencia. Le voy a dar la palabra a Diego, quien va a comenzar el día de hoy. María Fernanda, muchas gracias. Diego, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que en este momento están conectados a este evento sincrónico donde vamos a hablar sobre el manejo del dinero y obviamente cuando a veces se nos sale un poquitico de control ese manejo del dinero, poder tener también otros elementos que nos pueden ayudar, que para eso también vamos a estar con María Fernanda que nos va a indicar como los procesos que podemos hacer cuando nos encontremos en esta situación. Pero en esta primera parte, para todos los que están conectados, todo parte es del manejo del dinero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los comportamientos financieros. Todo empieza sobre cómo me comporto yo con el dinero. El dinero, al fin y al cabo, genera mucha incertidumbre. Genera incertidumbre cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos. Porque cuando tenemos el dinero, nos empezamos a preguntar qué hago con él, dónde lo pongo, qué hago para no gastármelo, dónde me rentará más, qué hago para que me rinda. Y obviamente cuando no tenemos, pues entonces ya la pregunta es, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo hago para obtenerlo? ¿Será que me estoy comportando mal? Entonces, por eso queremos en esta primera parte dar un regalo sobre nuestro bienestar financiero, cómo podemos seguir creciendo en nuestro bienestar financiero para que tengamos siempre unas finanzas sanas y que si en algún momento por cualquier escenario nos vemos abocados como a una crisis, pues que sepamos también que la podemos afrontar de diferentes maneras y que contamos siempre con mecanismos que nos pueden ayudar, que no nos echemos como de primeras a la pena. Y realmente les cuento esto porque yo soy entrenador en comportamiento financiero porque mi familia y yo nos quebramos financieramente. Y cuando hablo de nos quebramos financieramente, a veces las personas piensan como, tenían de pronto una empresa y no les fue bien, pero realmente les voy a hablar del caso que le pasa al 80% de las personas según el DANE, que dice que el 80% de las personas en Colombia gasta más de lo que gana. Con este dato, eso era lo que nos pasaba a nosotros como familia, que cada que cerrábamos mes, encontrábamos que nos hacía falta dinero. Y entonces pensábamos como, bueno, no, esto lo resolvemos el mes siguiente, el próximo mes solucionamos como todo este tema. Y al mes siguiente lo que pasaba era que la situación se volvía más compleja. Y imagínense esta situación durante 10, 15 años, donde cuando ya pasa todo este tiempo, lo que decimos es, Dios mío, ya debo mucho dinero y el problema es que lo que me toca pagar a mí de cuotas casi que ni me alcanza con lo que yo me gano. O sea que casi que me convierto yo en un intermediario entre el lugar donde trabajo y la entidad donde debo el dinero. Entonces, eso era lo que nos pasaba a nosotros y por eso aquí la invitación a decirles, siempre se puede, o sea, siempre hay mecanismos, busquemos, levantemos la mano, revisemos cómo podemos hacer las cosas. Entonces, yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes en esta primera parte de la conferencia del día de hoy donde vamos a hablar sobre administrar el dinero y vivir los sueños.
porque es que no podemos hablar solamente de crisis, también hablemos de los propósitos, de, bueno, si yo estoy bien, qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos aspirar? ¿Qué más podemos lograr? Entonces, por eso se habla del tema de administrar el dinero y vivir los sueños, donde vamos a manejar 4 temas. Esos 4 temas, pues los vamos a dar en este primer momento de esta conferencia. Y miren algo muy puntual. Vamos a comenzar hablando de nuestro interior, hablando de nuestro mundo interior. Y vamos a hablar de nuestro mundo interior porque muchas veces pensamos que lo que nos pasa es cuestión de lo que externamente pasa. Entonces aquí vamos a evidenciar que hay cosas que vienen muy dentro de nosotros que hacen que nosotros tengamos comportamientos financieros que a veces nos hagan cometer errores. Les pongo un ejemplo. A veces cuando estamos en una conferencia que tenga que ver con economía, que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con educación financiera, muchas veces vamos pensando ay, bueno, me van a mostrar tablas, me van a mostrar números que son súper chéveres, pero pues las finanzas van por este lado, yo voy por este otro lado, y resulta que muchas veces las finanzas comienzan con las emociones. Entonces, generalmente yo gasto porque me emociono, porque, ay, es que esta camisa tan bonita, no me luce, es que yo me lo merezco, es que si yo no trabajo para esto, entonces yo qué estoy haciendo. Entonces empiezan todo este tipo de cosas a jugarme en mi emoción y a hacer cosas que tal vez no sean las más correctas desde el punto de vista financiero. Entonces, por eso es muy importante hablar desde nuestro interior, porque muchas veces, y miren, esto es clave, muchas veces los errores que cometemos financieramente no es por lo que hacemos, sino por lo que somos y que muchas veces no somos conscientes. Entonces, por eso es importante hablar del tema de nuestro mundo interior. Y para hablar de este mundo interior, aquí tengo esta diapositiva donde estamos hablando sobre varios factores. Y miren esto, aquí voy a tratar de dibujar por acá en la presentación, voy a dibujar aquí como encima de todo esto, voy a dibujar un árbol y me voy a dibujar a mí caminando hacia esa dirección. Y obviamente, pues yo puedo decir, ¿qué observo cuando voy caminando en esa dirección? Pues obviamente puedo decir, yo lo que veo es un árbol, veo que ese árbol tiene el tronco, veo que ese árbol tiene las ramas, veo que ese árbol tiene hojas, veo que ese árbol tiene frutos, pero solamente estoy viendo la parte física, pero realmente todo lo que le dio vida a todo lo que yo estoy viendo son las raíces que muy posiblemente no las estamos viendo y mucho menos hasta su profundidad, que fue lo que le dio vida a todo lo que yo estoy viendo. Pero exactamente eso mismo nos pasa a nosotros. Tal vez nosotros vemos el mundo físico de la persona, pero es que ese mundo físico de la persona no vemos de dónde vienen esas raíces. Y muchas de esas raíces provienen de mis emociones, de lo que pienso, o sea, de mi razón y de la voluntad que manejo. Casi que estas son mis raíces. Entonces, cuando estamos hablando de esas raíces, aquí ya sí podemos entonces evidenciar como, uy, pilas con lo que piensas, pilas con lo que sientes, pilas con lo que te hace manejar la voluntad, porque eso nos está ocasionando un resultado al día de hoy. Entonces, a veces el no tener dinero en este momento en nuestros bolsillos tal vez puede proceder por un proceso interno. ¿Qué estás pensando con respecto al dinero? ¿Qué estás sintiendo con respecto al dinero? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo mueve tu voluntad con respecto al dinero? Entonces, eso es una cosa muy importante que debemos tener clara porque eso nos va marcando. Los pensamientos que están enmarcados aquí con la razón, las emociones que están enmarcadas como en todo lo que sentimos, todo lo que va floreciendo y nuestra voluntad
todo lo que vamos ejecutando a partir de lo que sentimos y lo que pensamos, empezamos a actuar. Entonces, miren que acá casi que estamos diciendo pilas, porque es que esta razón y esta emoción tienen que ver mucho con la intención que yo tengo para las cosas. Y miren a veces que yo tengo intenciones que tal vez no son tan sanas desde el punto de vista financiero. Pongo varios ejemplos. Ah, es que yo voy a prestar este dinero a un familiar, pero lo más seguro es que yo pierda el dinero. Qué mala intención le estás poniendo a la situación. Y claro, por eso tal vez te ocurre. Ah, no, pues sí, es que desde el principio ya estabas pensando esto, pues entonces muy seguramente eso era lo que iba a pasar. O por ejemplo, es que yo voy a invertir en esto, pero lo más seguro es que yo pierda la plata. Entonces, ¿qué intención es la que estás metiéndole a las cosas? O es que yo tengo esta situación financiera de endeudamiento y yo no voy a poder salir de esto nunca. Entonces, ¿qué intención le estás metiendo a esto? Y tan importante es la intención como tan importante es la disposición. ¿Qué tan dispuesto estás? Ah, es que me toca hablar con alguien, así me parezca muy aburridor, pues habla con eso, habla con esa persona, porque ahí tal vez puedes encontrar la solución sin temerle a que nos digan no, porque muchas veces nos pueden decir no. De hecho, en mi proceso de conversar con las personas al principio, lo que me pasaba es que muchas personas me decían que no. Pero cuando tienes el propósito claro, y mi propósito en ese momento era yo resuelvo esto o resuelvo esto, pues obviamente yo hacía todo lo que estuviera en mis manos para poder resolver pues como todas las condiciones. Pero no es solamente lo que yo vivo acá en el presente de mi mundo interior, sino que también eso está dominado por muchas cosas que tal vez vienen de mi pasado, cómo estoy programado. Entonces acá muchas veces invitamos a las personas como recuerde frases, qué cosas escuchó usted con respecto al dinero, con respecto a la riqueza, con respecto a los ricos, cuando usted era muy joven, cuando usted era niño. ¿Qué modelos de referencia usó usted? O sea, usted a quién se asemejaba, como quién quería ser cuando estaba pequeño y qué experiencias tuvo con respecto al dinero. Y la idea es que independiente de cómo estés, pues independiente del diagnóstico que hagas el día de hoy de este mundo interior y de ese pasado financiero, pues aquí lo más importante es que pensemos más bien que toda esta programación y toda esta parte interior la enfoquemos para poder cumplir nuestros propósitos, los propósitos que de verdad queremos. Entonces, por ejemplo, es que yo realmente la intención que tengo en este momento es poder tener mi casa propia. Si esa es tu intención, entonces empieza a tener toda la voluntad, toda la disposición para que eso se haga realidad, porque todo comienza desde un proceso interno. Y solamente hagan la comparación, qué pasa cuando ustedes se levantan y se levantan animados y se levantan con buena energía y se levantan con toda, que empiezan a decir como, hey, pero me está pasando y de todo, pero todo lo que me está pasando es supremamente chévere. Pero otras veces que nos levantamos y pareciese que nos levantáramos con el pie izquierdo porque todo lo que hacemos como que se nos convierte en un mundo y entonces salimos y qué problema y entonces qué tacos y mire todo lo que me está pasando. Y todo eso tiene que ver con pilas, con lo que pilas, como te pilas con la intención, pilas como te levantas, pilas como haces las cosas porque debes mantener tu energía supremamente bien para cumplir los propósitos que tienes. Entonces, vamos a enfocar siempre nuestro mundo interior con relación a los propósitos que tenemos. Entonces, si mi propósito es, por ejemplo, tener una casa, que mis pensamientos sean positivos con respecto a la adquisición de la vivienda y no que sean pensamientos como, ¿será que yo sí soy capaz? Es que en mi familia no hemos podido, yo no he visto que mis hermanos lo hayan hecho, que mis amigos lo hayan hecho. Entonces empezamos como, bueno, pero es que yo quiero este propósito, pero es que mi mente está por otra parte. Es que yo quiero de verdad empezar a tener cosas, empezar a construir un patrimonio, pero es que me da miedo que como es de peligroso el país, que después me pase algo o que después me empiecen a pedir favores, no, qué pereza, entonces pilas también con lo que sientes y obviamente pilas con las formas de voluntad, que las formas de voluntad entonces son como, pues, o sea, yo quiero adquirir una casa,
pero no quiero ahorrar porque me lo quiero gastar todo. No quiero ni siquiera hacer averiguaciones porque yo quiero que la casa me llegue así como por arte de magia. Entonces no hago ni averiguaciones, ni reviso en qué sector es que quiero la casa, ni cuánto es que vale la casa. Entonces yo voy enfocando esto a lo que de verdad quiero, pensamientos, emociones y la voluntad sobre lo que quiero. Y sobre la programación pasada es empezar a decir, bueno, yo qué cosas nuevas quiero escuchar que me acerquen a mi propósito, qué modelos de referencia quiero tener para poder adquirir mi propósito, porque muchas veces empezamos como, yo quiero una casa, pero le pregunto entonces a todas las personas que no tienen casa, pues me supongo que los consejos que voy a recibir ahí no van a ser los que yo más me animen como a querer esto. Entonces, por eso aquí lo importante es como, mire, yo voy y busco un modelo de referencia que ya haya hecho lo que yo estoy buscando, porque esas personas tal vez me van a abrir la mente y en esas experiencias busquemos las cosas positivas que nos hayan pasado en la vida, donde nosotros nos hayamos sentido muy bien, que digamos, si yo fui capaz de hacer esto, ¿cómo me va a quedar pequeño hacer esto otro? Esa es la programación que nosotros necesitamos. Todo esto con respecto a la programación que tenemos desde nuestro interior y que muchas veces definen nuestros comportamientos financieros. Invitación. Transformar mi mundo interior es una decisión que tomamos hoy y que nos va a durar toda la vida. Cambiarlo. Es decir, yo tomo la decisión hoy, pero puede que de aquí a 5 años yo diga, pero yo ¿por qué hice esto otra vez? Si yo supuestamente había cambiado. Estos son cosas que van a durar toda la vida. Como estamos hablando de transformación de hábitos, pues las transformaciones de hábitos no son tan sencillas y a veces recurrimos como a los hábitos anteriores. Entonces, por eso tenemos que estar en esa constante batalla, en esa constante lucha sobre lo que yo de verdad quiero, hacia dónde quiero llegar. Eso en esa primera parte. En la segunda parte, pues muchas veces cuando estamos en eventos de educación financiera, lo que nos pasa muchas veces es que encontramos que las personas dicen, qué tan chévere todo eso, pero es que el problema es que estoy muy endeudado. Es más, otro dato que les doy con respecto al DANE. El DANE tiene una estadística que dice, los colombianos destinan 42 pesos de cada 100 pesos que se ganan para cumplir sus compromisos financieros, para cumplir con los bancos, para cumplir con todos los créditos. Entonces, miren que casi que estamos hablando que una persona destina casi la mitad del dinero para pagar cuotas y la otra mitad la destina para sobrevivir, para poder hacer sus cosas diariamente. Entonces, muchas veces decimos como, qué interesante sería resolver las deudas. Hay muchas metodologías de cómo resolver deudas. Yo aquí les voy a contar cómo resolví yo las deudas que tenía en mi hogar y cómo hemos ayudado a más de 10.000 personas a cómo resolver las deudas bajo este método, que este método obviamente es algo que nace de la vivencia que yo tengo. Existen obviamente otros modelos de cómo resolver las deudas, pero acá les voy a explicar grosso modo cómo fue que lo hice en el momento en que me ocurrió esta situación. Y lo tengo con esta gráfica, de pronto con estos elementos, pero realmente el método del que nosotros hablamos lo llamamos el árbol Ciprex. Y lo llamamos el árbol Ciprex porque ese Ciprex habla de los pasos que realizamos, obviamente, porque ya lo organizamos dentro de un método. Cuando yo lo realicé, pues obviamente era sin ningún método, o sea que no lo contaba como en este orden, pero obviamente este es el orden correcto para poder decir, podemos resolver completamente nuestras deudas. Miren que ese árbol Ciprex, si lo ponemos acá, miren que aquí está el paso de conciencia, aquí está el paso de inteligencia, aquí está el paso de presupuesto, aquí está el paso de reacción y aquí está el paso exponencial. Entonces, por eso lo llamamos el árbol Ciprex. Entonces, ese árbol Ciprex tiene 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la conciencia. ¿Para qué necesitamos conciencia? Hay muchas personas que quieren resolver sus deudas, pero no quieren saber cuánto deben, porque es que es mucho.
eso no nos ayuda, eso no nos está ayudando con el propósito real que tenemos de resolver nuestras deudas. Entonces, primer paso, conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de cuánto debo, el monto total, cuánto debo. ¿Cuánto pago mensualmente por todas las cuotas de mis créditos? Que eso me va a decir cuál es mi índice de endeudamiento en este momento. Por ejemplo, es que yo pago 300.000 pesos en un crédito educativo, 200.000 pesos en un crédito de libre inversión y 500.000 pesos en un crédito de vehículos, o sea que en total de cuotas pago 1.000.000 de pesos y yo me gano 2 millones de pesos, pues casi que al dividir ese 1.000.000 de todas las cuotas sobre esos dos que me gano, estoy hablando de un índice de endeudamiento del 50%. Entonces, miren que a veces no es tan descabellado como ese dato que nos trae el DANE, que nos dice que los colombianos destinamos 42 pesos de cada 100 pesos que nos ganamos para los compromisos financieros. Entonces, ¿cuánto debo? ¿Cuánto pago mensualmente? ¿Y cuál es la tasa real a la que pago todos los créditos? Para hallar esa tasa real, yo puedo buscar en Internet cómo calcular la tasa, porque es que obviamente las personas no tienen un solo crédito, ni dos, sino que pueden tener 5 créditos, pueden tener 8 créditos, y cada crédito está a un plazo diferente y a una tasa diferente, y tiene un monto diferente. Es bueno uno, por ejemplo, hallar en Internet, ven, yo quiero calcular la tasa promedio de todos mis créditos y la tasa promedio de todos los créditos teniendo en cuenta la participación que tiene cada uno. Entonces, ahí empiezo a ser yo consciente como ya sé cuánto debo, ya sé cuánto me saca esto mensualmente y ya sé cuál es la tasa de interés que tengo que negociar. Por ejemplo, si yo hallo que mi tasa de interés de la que estoy pagando todos mis créditos es del 2%, podré hacer mejores negocios, porque si yo sé que la tengo al 2%, si hay alguien que me dice, por ejemplo, un familiar me dice, yo te quiero ayudar, te voy a prestar toda la plata para que vos resolvas las deudas y te la voy a prestar al 3%. Pues obviamente yo ya con este dato lo que voy a decir es, uy, es que no me sirve, no me sirve porque es que si yo tengo mi tasa al 2 y usted me va a prestar al 3, yo más adelante voy a estar inclusive peor de lo que estoy hoy. Entonces espérese un momentico, más bien revisemos si la tasa puede ser un poquito menor al 2%. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Que como no conocemos ese dato, entonces estamos de pronto un poquito embalados, estamos un poquito apurados porque no tenemos, porque tenemos de pronto una emergencia económica y, bueno, yo te presto, pero te presto al 5, yo te presto, pero te presto al 6, no, pues saca esta platica que esta persona te lo presta al 10 y nos vamos metiendo así sin darnos cuenta en esos pagadiarios. Entonces, por eso es importante tener eso, por eso ese paso de conciencia, para ir al segundo paso, y ese segundo paso, que es la inteligencia, ese paso de inteligencia consiste bueno, si yo ya sé que lo que debo, pero de pronto yo también he considerado dentro de mi vida ahorros porque quiero que cuando termine de pagar mis deudas, pues también tener un saldito a mi favor, pues empecemos a revisar qué tan conveniente es eso. Y por eso los invito como a que calculen esto. Voy a hablar un poquitico de algo técnico que se llama el margen de intermediación financiera, que es un concepto por el cual las entidades de crédito tienen su objeto social como tal. Yo lo voy a poner así, activos pasivos, y lo voy a poner aquí el banco, y les cuento. Por ejemplo, entonces el banco te puede estar ofreciendo tasas para ahorrar de voy a decir algo, de un 10%, porque ahorita las tasas pueden ser convenientes para el tema del ahorro y están dentro del producto del pasivo, porque obviamente es un dinero que los rendimientos se los tienen que devolver al cliente como tal, pero resulta que yo tengo de pronto deudas con tarjeta de crédito al 30%. Entonces, si hablamos particularmente de este margen, que puede ser como el más exagerado, estaríamos hablando de un 20%. Esa misma proporción, pues si yo la hago a nivel de la persona, pues estaría diciendo, mire, esta persona, pues tal vez se está endeudando al 30 y solamente está construyendo al 10. O sea que cada año, pues de pronto está
entregando el 20%. Entonces, a veces, uno de los mejores propósitos, de los mejores ahorros que puede hacer una persona es resolver sus deudas, porque deja de perder de pronto como esta cantidad de margen que puede estar perdiendo al tener los dos mundos, a no ser que el ahorro que la persona vaya a hacer sea un ahorro pensado en el largo plazo y que tenga un propósito muy claro. Pero si no, una de las buenas decisiones que las personas pueden tomar es resolver las deudas aprovechando como tal esas tasas. Entonces, miren que ese es el paso de inteligencia, como revisar si yo estoy en el momento de verdad de ahorrar o no, porque miren que si yo hago tal vez los dos mundos, pues estoy ahorrando, pero como apretadito. Mientras que si yo trato de resolver absolutamente todo, en el momento en que yo puedo ahorrar con todo mi poder, puedo ahorrar con todo porque es que ya resolví, entonces puede que la cuota que yo estuviese pagando acá como deuda, la convierto en ahorro, entonces mi ahorro va a ser mucho más grande y va a ser mucho más generoso y por lo tanto, si lo pienso como a largo plazo, pues obviamente va a tener mejor rendimiento como tal. Ese es el segundo paso. Entonces, miren que ya llevamos conciencia e inteligencia. El tercer paso es haga un presupuesto. ¿Y por qué haga un presupuesto? Porque tal vez aquí en la idea que tenemos en el árbol ciprés es que usted recoja todas las deudas, ojalá en una. Porque cuando usted recoge las deudas en una, eso emocionalmente lo puede ayudar a usted. Porque es diferente que usted reciba como ocho noticias no tan chéveres de, ay, ya tenés que pagar esta cuota y de pronto pues tu reacción no es la mejor cuando te llegan esos extractos a decir, bueno, me llega una que es obviamente grande, pero que yo digo, bueno, es apenas una vez en el mes. Entonces la carga emocional pues obviamente también se va liberando porque no tengo como no tengo como tanta presión. Pero entonces, cuando yo lo reúno todo en una, pues necesito saber igual qué de mi presupuesto voy a seguir consumiendo. Me explico. Por ejemplo, si yo hago un movimiento para tener un solo crédito, pues lo más seguro es que si yo vivo en arriendo, pues tendré que seguir pagando el arriendo. Si yo seguiré mercando porque necesito comer, me seguiré transportando, seguiré pagando el colegio de pronto de los niños o la universidad de mis hijos, etcétera. Pero miren que tal vez yo que sí me voy a liberar. Es que yo pagaba una cuota de tarjeta de crédito de tanto. Pues si yo lo amarro en un solo crédito, pues ya de esa me voy a liberar. Yo pagaba un crédito de libre inversión, pues si voy a hacer solo un crédito, pues ya me libro de esa. Para tener claro, o sea, este paso de presupuesto casi que es la continuación del paso de conciencia de poder definir cuál es la cuota máxima que yo puedo pagar. ¿A partir de qué? Pues, por ejemplo, si yo me gano 2 millones de pesos y haciendo el presupuesto, sé que todavía en arriendo, en servicios, en todo lo demás me gasto 1.300.000, sé que lo máximo que podría, con lo máximo que podría atender el crédito que yo tome es de 700.000 pesos. ¿Para qué? Para que cuando me ofrezcan algo, pues obviamente si me dicen, vea, usted mensualmente va a pagar 900.000 pesos, que usted sepa con claridad, si usted me pone a pagar a mí 900.000 pesos, yo me voy a volver a endeudar. O sea, yo necesito resolver esto estratégicamente. Y para resolver esto estratégicamente, pues obviamente yo necesito tener claridad sobre cuánto es lo máximo que puedo pagar. Miren que aquí ya tengo yo la claridad completa de mi crédito. ¿Cuánto debo realmente? Porque si tenía ahorros, pues los voy a cruzar con la deuda como tal. Si no tengo pues como claridad en ese ahorro, si no tengo como ese propósito claro. Entonces, miren que ahí ya estaría hablando de sé cuánto debo. Aquí con este paso del presupuesto, sé cuánto es la cuota máxima que puedo pagar. Y nuevamente con el paso de conciencia, ya sé cuál es la tasa a la que pago mis créditos, o sea que mi interés es bajar esa tasa como tal. Por eso viene el cuarto paso, que es la reacción. Y en este paso de la reacción, pues obviamente lo que estamos buscando es negociar, que me compren esa cartera, renegociar los créditos que tengo como tal, porque puede que yo haya identificado que mis créditos yo los esté pagando al 2%,
pero entonces me dicen, yo le compro esa cartera a usted, que la compra de cartera ahorita es muy vista, es porque tenemos mucha competencia en el mercado. Entonces, por ejemplo, esa compra de cartera, yo voy a asumir algo y me ofrecen que me van a comprar esa cartera, pero obviamente como me van a llevar a mí como cliente, pues me tienen que dar una oferta buena con respecto a la tasa. Entonces, por ejemplo, me dicen, yo le voy a comprar toda esa cartera y usted me la va a pagar a mí a una tasa del 1%. Entonces, miren que ahí para mí ya sí viene siendo un buen negocio, porque lo que estoy haciendo es que esto empiece a bajar como tal. Y a bajar como tal, lo que hago yo es, como ya tengo claro cuánto debo, cuál es la tasa y cuánto es lo máximo que puedo pagar, pues negocio ya el plazo de ese crédito como tal. Con este paso de reacción, yo lo que hago es volver a tener control de mi flujo de caja, porque tal vez cuando yo estaba endeudado, y eso era lo que me pasaba a mí, cuando estaba endeudado, pues obviamente como gastaba más de lo que ganaba, pues nunca podía tener control de mi flujo de caja. Pero cuando yo hago esta acción, inmediatamente lo que hago es que mi flujo vuelve a quedar positivo. El quinto paso, que es lo exponencial, es ya para decir, bueno, yo paré la bola de nieve, la paré con esto, porque entonces ya recuperé el flujo de caja nuevamente. Pero entonces mi compromiso ya es hacer abonos a capital constantemente para reducción de plazo, de tal manera que yo pueda pagar esto más rápido de lo convenido con la entidad como tal. Entonces, eso me puede servir a mí dentro de todo este proceso. Y aquí ya llevamos entonces dos temas. Ya hemos hablado de mi parte interior y hemos conversado sobre la resolución de las deudas como tal. Ahora sí, vamos, miren que lo voy a enlazar con lo que estaba diciendo al principio del tema anterior. Cambia el patrón del dinero. Miren que el dato que yo les decía era, los colombianos destinamos 42 pesos de cada 100 que nos ganamos en pagar compromisos. O sea que cuando estamos enfocados en las deudas, pagamos casi que el 50% en compromisos financieros y el resto es con lo que vivimos. Si nosotros cambiáramos el chip, por eso muchas veces cuando le decimos a las personas, usted tiene una capacidad de ahorro de hasta un 50% de lo que se gana, que la gente empieza como, ay, por Dios, pues ojalá, pero realmente si usted cambia su chip, si usted cambia el patrón del dinero, de la deuda al ahorro, lo que va a pasar es lo siguiente, que usted, ese 50%, cuando resuelve las deudas, lo convierte en ahorro, usted puede seguir viviendo con el otro 50%. ¿Qué va a ser lo positivo de esto? Que con esto yo en realidad cumplo mis propósitos. Antes no, porque muchas veces la gente lo que le pasa es que, yo tengo unos ingresos, yo tengo unos gastos y lo que me quede de pronto para el ahorro, pero es que como me queda 0 pesos o quedo en negativo, entonces casi que los propósitos me toca cumplirlos esa punta de deuda. Pero cuando cambiamos el patrón del dinero y decimos, si de mi ingreso, yo más bien en vez de sacar los gastos, primero saco el ahorro y el resto, para mis gastos, al fin y al cabo los tengo que pagar. Esa es la manera como empezamos a despertar nuestro genio financiero. Y es una invitación, despertemos nuestro genio financiero para que podamos hacer grandes cosas, de poder decir, oíste, yo qué pensé, y pueden que ustedes conozcan muchos casos como estos de personas que comprando su vivienda propia, no se demoraron los 15 años que la gran mayoría se pueden tomar, ni 20 años, sino que dijeron, yo pagué mi casa en 3 años. Ay, pero ¿cuál fue el secreto? No, yo ni de finanzas sabía. Pero eso sí, cualquier dinero que yo recibía extra, inmediatamente abono a capital para reducirle plazo a ese crédito. Y así lo fui pagando y entonces, ay, me llegaba la prima, vea, qué bueno, voy a ir a abonar. Y cuando menos pensaste, pagaste el crédito de vivienda en menos tiempo del que se tenía previsto. Entonces, por eso es importante uno cambiar como ese chip de decir,
es que no tiene que ser todo a punta de deudas, es que nos metieron el cuento de si no te endeudas no lo consigues. Pero acá el tema es, si tienes el propósito claro, es mucho lo que desde el ahorro puedes hacer. Es mucho y obviamente si nosotros tenemos un aliado financiero, entonces, por ejemplo, es que yo tengo aquí una cooperativa que me apoya, es que yo acá con este servicio me va súper bien. Pues hombre, qué bueno que usted avance con ese aliado financiero, que usted pueda decir, bueno, ¿cómo me apoyo yo en mi aliado financiero para esas cosas que yo tengo tal vez en desorden? ¿Cómo las puedo reconfigurar acá? Porque qué bueno que para eso es ese aliado financiero como tal. Entonces, por eso aquí es el tema de cambiemos nuestro patrón del dinero para que deje de estar en las deudas y lo empecemos a concentrar en el tema de nuestros propósitos como tal. Y aquí ya llevamos entonces 3 temas y vamos a nuestro último, que es listo, vamos a la parte aspiracional, vamos a cumplir nuestros propósitos como tal, vamos a cumplir los propósitos. ¿Cómo podemos cumplir nuestros propósitos? Aquí ya doy una estadística no del DANE, sino de Coca-Cola. Y Coca-Cola llega, y es una estadística ya no a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, que dice, el 92% de las personas que se traza algo a final de año no lo cumple en el siguiente periodo. Entonces, pero yo sé que aquí estamos conectados los del otro 8%. ¿Y qué pasa ahí? Que muchas veces ustedes saben que cuando llega final de año empezamos a decir, ay no, ve, el próximo año sí voy a aprender inglés, sí voy a hacer ejercicio, sí voy a hacer el estudio que yo dije que iba a hacer, sí voy a estar más tiempo con los que yo quiero y empieza a pasar el tiempo del año siguiente y seguimos en la misma tónica. Entonces aquí es muy importante tener claridad sobre, bueno, cuáles son mis propósitos. Y aquí hago una claridad y es, la gran mayoría de personas saben lo que no quieren, mas no saben lo que quieren. Entonces eso es muy importante, conocernos y determinar en realidad mí qué me mueve, qué hace que yo de verdad empiece a cumplir mis propósitos, yo de verdad qué es lo que quiero. Eso va a ser muy importante porque en la medida que yo sepa lo que quiero, pues obviamente sé cómo pedirlo, pero si no sabes lo que quieres, pues entonces ¿cómo vas a hacer para pedirlo como tal? Entonces miren que acá les traigo como un ejercicio sencillo de decir, bueno, y les pongo el típico caso. Es que yo quiero una casa. Sí, quieres una casa. ¿En dónde quieres la casa? Yo quiero la casa, no, en cualquier parte. Bueno, ¿y cuánto vale? No, pues lo que sea. ¿Qué propósito es ese? O sea, el propósito debe ser claro. Entonces yo puedo decir acá, yo quiero de verdad mi casa, que va a ser mi vivienda y la quiero en este barrio, la quiero en este lugar, la quiero en este sitio. Yo ya estaba averiguando por la zona y sé que están más o menos entre tanto y tanto por ciento, o yo quiero una propiedad para inversión como tal. Entonces, aquí lo importante es saber el valor. Voy a poner acá un ejemplo. Es que la casa que yo quiero, como es de inversión, de pronto, yo la quiero en 100 millones de pesos. Y quiero hacer el esfuerzo inicial, 30 millones de pesos. 30 millones de pesos va a ser el esfuerzo inicial que yo quiero hacer para pagar la cuota inicial y el resto pues a través de un crédito como tal. Entonces yo ya sé que mi meta en valor es 30 millones de pesos. Y ahora empiezo a destinar el tiempo. Entonces el tiempo, por ejemplo, no, es que yo quiero cumplir esto siquiera en 2 años. En 2 años yo puedo cumplir absolutamente esto, pero si yo lo pongo en meses, pues estamos hablando de 24 meses. O sea, yo en 24 meses quiero recoger esta plata. ¿Para qué? Para poder plantear mi presupuesto. ¿Y qué va a ser mi presupuesto? A mis 30 millones dividido los 24 meses para saber yo qué necesito ahorrar mensualmente para poder tener esos 30 millones en 2 años. Y al hacer esta división, pues me da 1.250.000, que ahí digo, listo, ya con esto, si yo sé que ahorro ese 1.250.000, pues yo ya sé que en 2 años voy a tener la cuota inicial de esta propiedad. Y aquí empiezo a averiguar cuáles son mis fuentes. Por ejemplo, yo voy a ahorrar el 10% de mi salario y ese 10% de salario va destinado completamente a eso,
pero también voy a meter el 50%, no sé, de mis primas o, o de pronto es que yo soy independiente pero yo sé que el mes de diciembre es un mes que me va muy bien, entonces voy a meter el 30% de facturación superior, lo voy a meter en todo este tema, o yo voy a hacer una fuente de ingresos nueva con mi familia y esa fuente de ingresos al 100% va a ser con esto. O sea, es tener mapeado cómo voy a hacer las cosas para cumplir completamente nuestros propósitos. Entonces, ya miren que acá cuatro temas desde la educación, desde el bienestar financiero, de cómo salir adelante con las cosas, donde llevamos el tema desde nuestro interior financiero, sobre el tema de cómo manejamos nuestras deudas, desde el tema de cómo cambiamos el patrón del dinero y desde nuestro tema de cómo empezamos a cumplir nuestros propósitos, revisando siempre esa parte aspiracional de cómo podemos seguir adelante con el ánimo de siempre progresar, de siempre esforzarnos financieramente. Pero obviamente, entonces acá si de pronto tenemos alguna pregunta, pues lo podemos ir resolviendo en este instante, pero realmente si de pronto encuentras como, ah, Dios mío, qué buena esta información, pero es que mi situación en este momento es muy compleja, yo estoy viviendo una crisis, yo qué pudiese hacer, me hablan de diferentes cosas por ahí en el mercado, yo no sé si eso es bueno o no, pero entonces aquí es la conciencia de decir, siempre existen maneras y ojalá que esas maneras que yo encuentre siempre estén avaladas por algo institucional, porque al decir que están avaladas por algo institucional, pues obviamente nos da la garantía de que obviamente a mí no me va a pasar nada, que obviamente me va a ir muy bien, que obviamente voy a estar bien asesorado y que obviamente voy a poder resolver la situación que yo tengo. Entonces, por eso, aquí pues ya obviamente le cedo un poquitico. Si de pronto tenemos preguntas, pues acá la empiezo a resolver, o si no, pues le doy el espacio a María Fernanda para que ya nos cuente sobre el tema de la ley de insolvencia que nos puede servir para todo esto, poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí estoy viendo como una pregunta, la voy a resolver antes de darle la palabra pues a María Fernanda. ¿Cómo podemos luego identificar las programaciones negativas del dinero, transformarlas? Revisando cómo tengo cosas que de verdad me lleven a mi propósito. Por ejemplo, si yo sé que lo que yo escucho son cosas que de verdad me alejan de mi propósito, pues empiezo a tener cosas que de verdad me empiecen a llenar. Por ejemplo, si se puede, por ejemplo, empiezo a buscar historias de personas que sí que hayan podido lograr las cosas, empiezo a buscar referentes que hayan logrado cosas que a veces pueden ser imposibles y también podemos como traer todo nuestro pasado positivo y decir, vea, si yo pude hacer esto, si yo pude hacer esto otro, esto que me viene por delante, yo soy capaz de hacerlo. Entonces, así es que podemos transformar todo este tipo de cosas. María Fernanda, te dejo pues como todo el espacio. Aquí voy a dejar de compartir y muchas gracias a todos por estar acá conectados. Diego, muchas gracias por tu intervención, muy interesante, gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, de nuevo los saludo. Les repito mi nombre para los que entraron un poquito más tarde. Mi nombre es María Fernanda Bernal, yo soy abogada. Actualmente trabajo en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, lugar en el cual adelantamos el servicio de insolvencia de personas naturales desde hace más de 5 años. Y en el día de hoy les voy a compartir información acerca de cómo funcionan estos trámites de insolvencia. Cuando ya, como lo vimos con Diego, buscamos todas estas herramientas de finanzas personales y de pronto ya llegamos en una situación que ya es un poco más avanzada, pues es bueno también conocer que existen otras herramientas para estos casos, como son los procesos de insolvencia. Los procesos de insolvencia no son para dejar de pagar
o para de pronto, o digamos que hay que tenerles miedo. No, son una herramienta que nos da nuestro sistema jurídico para enfrentar un momento de crisis que cualquiera puede tener. Hay diversas causas o motivos por los cuales las personas caen en insolvencia, pero es una situación en la cual cualquiera de nosotros podría estar. Hay diversas causas, como les mencioné, como de pronto un mal manejo de las finanzas personales, porque de pronto no tenemos los recursos, el conocimiento, situaciones de enfermedad propia o un familiar, una disminución de ingresos que de pronto no nos esperábamos y que tal vez porque no teníamos información acerca del manejo de las finanzas, no teníamos un plan de emergencia o simplemente son situaciones que a veces no podemos manejar. En estos casos, tenemos la herramienta que ya les he mencionado, los trámites de insolvencia. Específicamente, para las personas naturales existe la insolvencia de persona natural no comerciante, que es de la cual les voy a hablar el día de hoy. El proceso de insolvencia está contemplado en dos etapas. Una primera etapa que se llama trámite de negociación de deudas. El objetivo es, en la medida de lo posible, quedarnos en esa etapa, pero si ya llegamos a una situación que agotamos una negociación con toda la responsabilidad que esto merita y no logramos llegar a un acuerdo de pago, pasar a una segunda etapa que se denomina liquidación patrimonial. Entonces, como les mencionaba, ¿el objetivo cuál es? Buscar un acuerdo de pago globalizado con todos los acreedores de tal forma que organicemos las finanzas y hagamos una propuesta de pago conforme a la realidad financiera que tenga en ese momento el deudor. De pronto, si hay una disminución de ingresos, entonces nos vamos a organizar y acomodar a esto y buscar cada día estar mejor para poder con esto salir adelante y salir de esta situación de crisis. Entonces, el trámite de insolvencia, como les mencioné, va a empezar con la etapa de negociación de deudas. ¿Esa etapa para qué es? Esa etapa es precisamente para buscar cómo pagar esas deudas a los acreedores. Vamos a mirar cuáles son nuestros ingresos, así como nos explicó Diego. Vamos a mirar cuál es nuestro presupuesto, cuáles son esos gastos indispensables que tenemos que hacer para tener una vida normal y digna. Y de ahí, ¿qué tenemos disponible para organizarnos y qué actividades podemos hacer para incrementar incluso con el tiempo el ingreso y establecer una propuesta de pago bajo unas condiciones que nos da la ley, que nos ayudan a salir adelante en esos momentos de crisis y que nos facilitan, digamos, un poco diferente a de pronto si a veces vamos a un arreglo directo. Acá es un escenario que está pensado para eso, para apoyar en ese momento de crisis la construcción de un acuerdo de pago. Y pues ya sabemos que, como les mencioné, si en esa parte ya no vamos a poder o no llegamos a un acuerdo de pago, vamos a pasar a una segunda etapa que se llama liquidación patrimonial y se da por el fracaso de esa negociación. Y en esa etapa vamos a liquidar el patrimonio, que ya les voy a contar más adelante en qué consiste, porque de nombre así suena un poco miedoso, pero realmente pues está pensado precisamente para ayudar en situaciones que son difíciles o extremas. Ya entonces, si yo ya sé para qué es esto, cuál es el objetivo de una insolvencia que empieza con la negociación de deudas, ya sé que es para pagar y buscar pagar de acuerdo a mi realidad financiera, y si yo ya sé que de verdad, por más que intenté, hice cuentas, y reduje gastos, fui, hablé con las entidades directamente a buscar acuerdos de pago, pero estos no fueran posibles directamente porque de acuerdo a las exigencias que pueden tener a veces las entidades, no logré esos acuerdos o porque definitivamente con mi flujo de caja o entradas no es posible, entonces ya tomo la decisión de acudir al trámite de negociación de deudas.
¿Cómo entonces sé si puedo aplicar o no ese trámite? Porque ese trámite no es para cualquiera. Aparte de ser para una persona que ya llegó a una etapa en que no tiene otra opción, es decir, no hay una opción de organización, que definitivamente sus ingresos, por más que los organicen, no van a dar para cumplir las obligaciones como están establecidas en este momento. Entonces hay que cumplir otros requisitos adicionales. ¿Cuáles van a ser esos requisitos adicionales? Vamos a revisar cada uno de estos requisitos. El primero de esos requisitos va a ser no ser comerciante ni controlante, porque este trámite en específico es para personas naturales, no comerciantes. Ay, entonces yo cómo sé quién es comerciante. Comerciante es aquel que ejerce actos de comercio de manera profesional y habitual. Ejemplo, comprar y vender cosas es un acto de comercio, ¿cierto? Si uno lo hace de manera habitual y profesional, es decir, yo me dedico a vender mercancía, entonces voy a ser comerciante. Pero si, por ejemplo, como es mi caso, siendo abogada, yo muchas veces voy al Éxito, compro cosas, de pronto tengo algo en mi casa que cambié un mueble, una silla y lo vendo de segunda en un sitio web, eso es un acto de comercio. Pero yo no lo hago de manera habitual o profesional. Entonces no soy comerciante porque la fuente de mis ingresos, que sí son actividades profesionales y habituales, es de una profesión que es ser abogada, y esa profesión está o es en casilla dentro de las llamadas profesiones liberales, que son aquellas que dependen del conocimiento en específico. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los odontólogos, todas estas son profesiones liberales. A veces hay confusión al respecto porque en profesiones como estas liberales que les menciono, como el sector de la salud o algunos contadores o ingenieros, en muchas ocasiones debemos sacar nuestra Cámara de Comercio para poder celebrar algunos contratos. Pero realmente, si revisamos la situación, hay que revisar es la fuente del ingreso para poder definir si esta persona es o no comerciante. Asimismo, hay que ver que esta persona no sea controlante de una sociedad mercantil. ¿Qué es eso? Ay, es que yo trabajo como el representante legal de una sociedad. Eso no me hace controlante. Lo que me hace controlante es que yo tenga el poder de decisión de una sociedad, es decir, que yo sea dueño, por ejemplo, del 70% de una sociedad en la cual yo voy a poder tomar las decisiones y tener ese control. Ya cuando verifiquemos que yo no soy comerciante ni controlante, vamos a ir al segundo punto o requisito. ¿Cuál es el segundo punto o requisito? El segundo requisito es estar en cesación de pagos. Pero entonces, ¿qué es ese nombre que suena así como cesación de pagos? ¿Qué es eso? Estar en cesación de pagos es tener mínimo 2 deudas con 2 acreedores diferentes. Ay, es que yo sí tengo 2 deudas, pero todas son con el mismo acreedor. No, en ese caso no vamos a poder aplicar al trámite. Debemos tener 2 deudas con 2 acreedores diferentes y además, pues, y podemos tener más, de hecho, hago esa claridad. No es que hay que tener 2, podríamos incluso tener más de 2, pero debemos tener mínimo 2. Y que lo que represente más de la mitad del total de mis deudas esté en mora de pago más de 90 días. O que lo que represente más del 50% de lo que yo debo, pues ya esté en curso en un proceso judicial ejecutivo. Ay, ¿cómo así? ¿Qué es un proceso ejecutivo? Pues un proceso ejecutivo es cuando yo no pago, mi acreedor tiene derecho, cuando tiene un título ejecutivo, como por ejemplo un cheque, un pagaré, una letra de cambio, ese acreedor tiene todo el derecho de exigir el cobro de esa deuda a través de un proceso judicial ante un juez que se llama proceso ejecutivo. Entonces, si yo tengo
obligaciones vencidas con 2 o más acreedores por más de 90 días que representen más del 50% del total de mi deuda, o tengo en procesos dos procesos ejecutivos o más que tengan este valor también, más del 50% de mi deuda, entonces cumplo estar en cesación de pagos. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Acá lo estoy mostrando en pantalla. El ejemplo es, supongamos que debo 100 pesos. Para poder aplicar al trámite de esos 100 pesos que debo, en total, es decir, a todos mis acreedores sumados les debo 100 pesos, debo tener 50.01 pesos en mora de pago más de 90 días o en procesos ejecutivos para poder aplicar el trámite. Ya que verifiquemos que cumplimos con la cesación de pagos, lo que sigue es presentar nuestra solicitud de negociación de deudas. Y para ello debemos verificar cuál es nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque este trámite se debe iniciar en lugar del domicilio del deudor. Ay, entonces, domicilio es donde vivo. Sí, es donde yo habito y tengo mi morada habitual, es donde paso tiempo, donde vivo, pero también puede ser el lugar donde yo trabajo. Entonces, si ustedes viven, en el caso del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, si ustedes viven o trabajan en el municipio de Medellín, pueden adelantar su trámite de insolvencia ante este centro. Si no, deben ubicar el centro del municipio en el cual ustedes viven o trabajan. Ya cuando verifiquemos entonces todos los requisitos que vamos a ver acá, cuáles son las etapas de este trámite, cómo funcionan, qué esperar. Entonces, lo primero que, como ya les mencioné, este trámite empieza verificándose requisitos. Lo primero que va a hacer es si cumple los requisitos, ¿cierto? Como ya les dije, después de haber verificado también que no existe otro medio, que ya no tengo otro recurso y que esta es la única forma en que voy a lograr llegar a un cumplimiento de mis obligaciones con los acreedores y rehabilitarme financieramente para continuar y salir adelante. Entonces, verificado el cumplimiento de los requisitos que ya mencionamos, lo que sigue es presentar la solicitud de negociación de deudas en el lugar de nuestro domicilio. ¿Y en dónde se presenta? En el centro de conciliación que tenga el aval para prestar este servicio. No hay muchos centros de conciliación realmente en el momento, pero pueden averiguar en su domicilio qué centro presta este servicio. En Medellín pues, se encuentra el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Cómo se presenta esa solicitud? ¿Qué requisitos tiene? Bueno, ahorita les voy a dar un correo si alguno de ustedes necesita de pronto un formato para presentar esta solicitud. Pueden solicitarlo al correo que les voy a proyectar, pero les voy a hablar un poco en qué consiste esa solicitud, que tampoco es muy compleja. Pero sí es importante que en esta solicitud ustedes sean muy honestos, porque la idea de estos trámites es solucionar una situación y no crearnos otras situaciones que nos traigan conflictos o problemas. Y además, en la medida que somos muy honestos, los acreedores van a confiar en nosotros y vamos a poder motivar a la negociación. En esta solicitud vamos a decir quiénes son todos nuestros acreedores. No debemos ocultar acreedores. Entonces, ¿quiénes son los acreedores? Todas las personas a las que yo les debo. Acá debemos incluir personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas, entidades privadas, todo aquel que le deba esté al día o esté en mora. La mora solo es necesaria verificarla para ver el requisito ya mencionado de cesación de pagos. También, ¿qué voy a decir en esta solicitud? Que cumplo todos los requisitos que ya les expliqué que vimos inicialmente. También voy a decir si estoy casado o tengo una unión marital de hecho, que comúnmente la conocemos bajo el nombre de unión libre. Voy a decir si tengo personas a cargo, hijos o personas mayores como nuestros padres o abuelos que están a nuestro cargo. Vamos a decir qué bienes tenemos,
con una información acerca de estos bienes, vamos a decir si ya nos demandaron, es decir, si ya tenemos esos procesos ejecutivos que les expliqué, en las cuales normalmente embargan nuestros salarios o nuestros bienes. Y vamos a dar información acerca de nuestros ingresos, qué ingresos tenemos y cuánto de esos ingresos necesitamos para nuestra vida digna, que son los llamados gastos de administración, es aquello que nosotros necesitamos para vivir normalmente. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un ingreso de $1.000.000 y necesito de ese millón aproximadamente $800.000 para tener una vida normal, es decir, $800.000 para pagar mis servicios, pues para pagar el mercado, el colegio de mis hijos, todos estos tipos de gastos normales que tenemos todos. Y ya de ahí, entonces como necesito $800.000, tengo $200.000 disponibles para la negociación. Esos gastos son gastos que debemos medir mucho, es decir, que si de verdad los necesitemos, de los cuales no podamos recortar. Y la idea es buscar llevar en la medida de lo posible un aporte pues, para poder negociar las deudas, pero también respondiendo a nuestra realidad financiera y a continuar con una vida normal sin exagerar en nuestros gastos. Y ya de cuando tenemos definido cuál es nuestro ingreso y de dónde proviene y cuánto nos queda para negociar, vamos a ir a la última parte de esa solicitud que es bien importante, que es la propuesta de pago. Pero entonces todo el mundo, ¿pero cómo hago esa propuesta? Bueno, esa propuesta, lo que debe ser es real, primero que todo, que si yo realmente me gano $1.000.000 y solo me va a quedar 200 después de los pagos pues, mínimos para mi subsistencia, pues esa es la realidad que tenemos y vamos a buscar cómo negociar y cumplirle a los acreedores. Y con el tiempo esperar que esa realidad vaya cambiando y ver la posibilidad de mejorar el pago en un futuro. Porque normalmente a veces cuando tenemos toda esta presión financiera es muy normal, eso nos afecta mucho y incluso afecta que estemos concentrados para generar más ingresos. Entonces, cuando ya tenemos un acuerdo, lo normal y lo que vemos en la práctica es que la persona logra incluso encontrar una tranquilidad que lo lleve a concentrarse a generar más ingresos y con ello cumplirle de una mejor forma incluso a sus acreedores. Entonces la propuesta debe ser real, debe ser objetiva. ¿Cómo así que objetiva? Sí, debe tener un plazo que inicialmente la ley nos sugiere un plazo de 5 años, no es una camisa de fuerza, podemos irnos a más de 5 años y ahorita vamos a ver que vamos a necesitar un poquito más de votación si es a más de 5 años. Pero debes responder a nuestra realidad. Ya de ahí, aparte de eso, ya es lo que responda a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Que entonces, de acuerdo a mis ingresos, no voy a poder pagar todos los intereses que tengo acumulados. Entonces, bueno, puedo pensar en solicitarle a mis acreedores una rebaja o eliminación de intereses causados, pero entonces pagar de pronto intereses futuros, podemos renegociar las tasas de interés, buscar una cuota escalonada en el tiempo, es decir, este año voy a empezar a pagar menos, pero el otro año como yo sé que ya voy a estar más recuperada, voy a pagar más, y una serie de oportunidades que tenemos en esta propuesta. Ya cuando tengamos esa solicitud lista, lo que va a seguir es presentarla. Cuando la presentemos en nuestro centro de conciliación de nuestro domicilio, entonces en ese caso vamos a recibir pues, la asignación de nuestro caso a un conciliador quien la va a estudiar. ¿Quién es ese conciliador? Ese conciliador es parte de una lista de expertos de cada centro de conciliación, que es un experto en insolvencia, en negociación, que va a ayudar y su figura es de un tercero imparcial, no es el apoderado o abogado de ustedes como tal,
sino que es un tercero imparcial que va a velar que dentro del trámite todo se haga dentro de lo legal, a nadie se le vulnere ningún derecho y que las partes lleguen a un acuerdo. Si yo busco una asesoría, ya como recomendaciones, consejos más específicos, debo buscar un abogado. Sí o sí, para el trámite de insolvencia, debo acudir a un centro donde me designen un conciliador, pero el abogado no es un obligatorio, es un derecho que tiene el deudor que inicia su trámite de insolvencia, pero no es una obligación. Ya si ustedes desean buscar un apoderado, tiene sus ventajas. Lo único que les sugiero realmente es que busquen un abogado que sea especialista en derecho concursal, que es el derecho concursal, es el nombre que se le da a los especialistas en insolvencia o la línea del derecho que es de insolvencia, que realmente no todo el mundo tiene esa especialidad. Es como si yo voy a un médico, los médicos tienen especialidades y por más bueno que sea un médico una especialidad, pues cada uno tiene la propia. Si yo tengo un problema de un ojo, por más que esté con el cardiólogo más renombrado del país, realmente no va a ser más conveniente que busque un oftalmólogo. Lo mismo pasa con los abogados, por lo cual es conveniente que si buscan asesoría sea especializada. Entonces, este conciliador lo que va a hacer es que va a revisar la solicitud y ver que todo esté completo y esté correcto. Si falta algo, les va a requerir la información. Si no, lo que va a seguir es que se les va a liquidar la tarifa del servicio. ¿Por qué? Porque los trámites de insolvencia tienen un costo. Esto a veces es un poco difícil decir, bueno, pero estoy en una situación de insolvencia, entonces no tiene sentido que estando en insolvencia tenga que pagar una tarifa, pero la norma realmente nos trae que vamos a pagar una tarifa en los centros de conciliación que son privados. La norma establece unos centros gratuitos, lamentablemente el gobierno no ha creado estos centros gratuitos desde la fecha de creación de la norma, que es el año 2012. Así que en este momento, la única opción que tenemos las personas naturales para iniciar nuestros trámites de insolvencia son en centros privados. ¿De qué va a depender el valor de esa tarifa o que voy a tener que pagar en el centro privado? Va a depender del monto de mis deudas en capital. Entonces, es bien importante que hagamos un estudio del valor de esas deudas en capital, lo organicemos y lo diferenciemos para que nos salga de acuerdo al precio que realmente es. De hecho, en este momento, en nuestro centro de conciliación de la Cámara de Comercio, estamos en un mes que se llama el mes de la recuperatón, que es un espacio que hacemos cada año para brindar una mejor ayuda en estos trámites de insolvencia y las personas puedan acceder más fácil, porque a veces las tarifas pueden ser un impedimento. Y si quieren buscar o consultar estas tarifas, las pueden consultar en nuestro sitio web. Bueno, después de que ya pagamos la tarifa, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es que se va a iniciar oficialmente el procedimiento. Ese procedimiento se inicia con un documento que se llama aceptación y ese documento va a tener unas consecuencias importantes. La primera consecuencia es que el deudor ya no va a poder pagarle nada a nadie, ni los acreedores le van a poder hacer cobros. Esto implica que no le pueden iniciar procesos judiciales de ese tipo ejecutivo que ya les mencioné, y los que ya están iniciados se congelan, se suspenden, mientras dura la negociación. Entonces, pues digamos que esto va a ser como el efecto principal, pero también vamos a ver otros efectos, como que si de pronto por algún motivo tengo los servicios cortados por la empresa de servicios, por retrasos de los pagos, tampoco pues no me los tienen que reconectar, o tampoco me pueden iniciar procesos de restitución de inmueble arrendado por mora en los cambios. Eso sí,
hay que tener en cuenta, ay, yo estoy atrasado en cánones, no me pueden iniciar el proceso de restitución, pero yo voy a tener el compromiso de pagar todos los cánones a partir de la fecha de forma juiciosa y se tiene como un gasto que debe cumplirse continuamente, lo que se cause a partir del inicio. Después del inicio, lo que se va a hacer es que se va a convocar o citar a una audiencia para negociar esas deudas. En esa audiencia vamos a citar a todos los acreedores, vamos a citar al deudor también y va a estar el conciliador acompañándolos. Esa audiencia es el espacio para que se genere una negociación. El deudor va a dar la cara a sus acreedores, les va a poder explicar cuál es su situación, por qué no les está cumpliendo, va a poder hacer una propuesta de acuerdo a su realidad financiera, una propuesta que sea seria, de acuerdo precisamente a esa realidad financiera. Si mi realidad financiera es de verdad que lo que me queda son una cuota de 100.000 pesos, esa va a ser la realidad financiera, pero que sea honestamente y de forma correcta. Si en realidad, mi realidad es que si me queda mucho más o que puedo acortar gastos, pues eso es lo que debo hacer, buscar pagarle a mis acreedores y llegar a un acuerdo de pago. Y en esa audiencia entonces se van a desarrollar ciertas actividades de negociación hasta que lleguemos a uno de los resultados. Pero lo primero que vamos a hacer en esa audiencia es establecer qué es lo que debo, porque a veces no tenemos conocimiento exacto o hay imprecisiones, los acreedores nos van a definir cuáles son esas actualizaciones. Ya después de esas actualizaciones podrían presentarse objeciones, es decir, no hayan acuerdos entre la naturaleza, es decir, qué tipo de obligación es, la cuantía o la existencia de ciertas obligaciones, y si hay objeciones, habrá un trámite especial para resolverlos, y si no, pues continuaremos ya con la etapa de negociación, que como les contaba, pues entonces vamos a verificar todo lo posible por buscar un acuerdo de pago que puedan aceptar nuestros acreedores, pero que también responda a nuestra realidad financiera y nos permita continuar, unificar todo de cierta forma en un solo acuerdo, que todos mis acreedores entiendan cuál es mi panorama financiero, a quién le debo, cuáles son mis recursos, porque muchas veces negociando individualmente es muy difícil y las personas suelen hacer algo que mencionamos, que es como que abren un hueco y tapan otro y así, y devuelven una bola de nieve y no logran realmente solucionar. Cuando estamos en la mesa, en una negociación global, este es el gran beneficio. Además de otros beneficios, como que el pago se va a hacer por clases, es decir, primero se va a pagar a los acreedores y en proporción a los créditos, es decir, a quien más se dé más de los recursos con los cuales cuenta el deudor va a recibir en ese acuerdo de pago. Esto genera muchos beneficios para cumplir con las obligaciones en su totalidad y buscar un acuerdo real de pago en el tiempo. Si llegamos a un acuerdo, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Si llegamos a un acuerdo es porque el deudor dice que sí, al deudor nunca se le va a obligar a llegar a un acuerdo. Siempre el deudor debe decir que sí. Y si obtenemos una votación de nuestros acreedores, la ley nos dice que para poder llegar a un acuerdo necesitamos una votación positiva del 50% de nuestros acreedores si el acuerdo es hasta 5 años. Si es a más de 5 años necesitamos la votación del 60% de nuestros acreedores. Es decir, no necesitamos el 100% de nuestros acreedores de acuerdo para tener, valga la redundancia, ese acuerdo de pago, pero sí necesitamos un porcentaje y la voluntad del deudor. Si llegamos a un acuerdo es porque yo dije que sí, es decir, esas condiciones como deudor, entonces quiere decir que yo voy a cumplir ese acuerdo, eso va a quedar un acta con plenos efectos legales, es un compromiso real en el cual yo pues voy a tener todas las instrucciones y los plazos de cuándo debo pagar. Una vez vaya pagando, debo ser muy juicioso en guardar esos comprobantes de pago y finalizado todo el cumplimiento del acuerdo de pago, voy a ir ante ese centro donde inicié mi trámite y voy a solicitar el certificado del cumplimiento del acuerdo de pago.
Ay, bueno, y se me generan varias dudas. Si yo llego a un acuerdo de pago, pero precisamente gracias a la tranquilidad que me dio ese acuerdo, pude mejorar mis ingresos, seguí estudiando y comprometiéndome en aprender más sobre el manejo de mis finanzas, y eso me llevó a salir de la situación en la que estaba, a generar más ingresos, o conseguí un mejor trabajo. ¿Y qué puedo hacer? Puedo reformar ese acuerdo convocando a una audiencia por la cual yo le propongo a mis acreedores modificar ese acuerdo para mejorar. O también si de pronto yo, digamos, tenía un acuerdo muy bueno, pero por cualquier circunstancia no lo puedo cumplir, también posibilitar una reforma para que no me vaya a dar lugar a un incumplimiento. Esa es la idea. La idea no es cumplir. Si ya en un caso muy extremo no lo logré cumplir, pues debo denunciar el incumplimiento para precisamente buscar esa reforma, y si no, pasar a una siguiente etapa, que es la que vamos a ver ahora con el fracaso de la negociación. Si yo no logro un acuerdo, lo intenté, me puse a disposición, puse todos los recursos que humanamente tenía y toda la disposición de hacer un pago, y no logré llegar a un acuerdo, entonces se va a declarar el fracaso de la negociación. ¿Qué implica eso? Que el expediente de su caso se va a ir ante los jueces civiles municipales de ese municipio donde se adelantó el caso, y ese juez va a abrir un proceso que se llama proceso de liquidación patrimonial, que consiste en que va a nombrar a una persona denominada liquidador, y ese liquidador va a hacer un inventario de sus bienes, lo que tengan, qué activos tengan a ese momento, y organizadamente lo va a adjudicar a sus acreedores para con esos bienes pagar sus deudas. Ay, entonces, si mis bienes valen mucho más de lo que yo debo, entonces solo se va a adjudicar el valor de los bienes hasta por el monto que debe, y el resto va a quedar a su nombre y van a quedar saldadas ya esas deudas. Sí, los bienes entonces valen menos, pero es que mis bienes valen menos de lo que yo debo. Lo que va a pasar es que si los bienes valen menos de lo que usted debe, entonces usted va a perder sus bienes, pero la deuda también va a quedar saldada, en tal sentido que el monto que no logre cubrir esos bienes se convierte en obligaciones naturales, es decir, se descargan, y ya no son exigibles su cumplimiento, como por ejemplo por vía judicial, ya no se puede exigir su cumplimiento. ¿Por qué? ¿Y para qué esto está pensado? Para que después de que se agotó el deudor, que esa es la idea, que esto sea la última opción, el deudor agotó todas las posibilidades que tenía de buscar cómo cumplirle a sus acreedores y no lo pudo, pues tenga esta herramienta para poder rehabilitarse financieramente y volver a ser parte de este sistema financiero en el que nosotros somos consumidores y en el cual aportamos, y que es necesario pues para que fluya pues la economía. Realmente entonces tenemos que rehabilitarlos, además para continuar pues con nuestros proyectos de vida. Tenemos estos recursos para rehabilitarnos de la crisis, recursos que se deben tomar con mucha responsabilidad, y esperamos pues que puedan encontrar en una institución como la nuestra el apoyo necesario para enfrentar estos momentos de crisis, quienes lo necesiten. María Fernanda, sí, por acá tenemos una pregunta. Dice, ¿puede ser cesación de pago de una deuda, pero que sí corresponde al más del 50%? No, tienes que tener mínimo 2 deudas. ¿Qué debemos hacer? Debemos revisar. ¿Qué les recomiendo? Pueden ingresar a Data Crédito, que gracias a la nueva ley que salió de borrón y cuenta nueva, que pronto han escuchado en las noticias, ahora la consulta es gratuita por internet. Pueden ingresar y verificar si tienen de pronto alguna deuda que no recuerdan, de pronto algún impuesto, alguna fotomulta, una deuda de estas que a veces uno saca, que en Vélez y esto, y a veces se le olvida que no las tiene, a ver si tienen esa segunda deuda, porque se debe tener mínimo 2 deudas. Ay, que una de esas dos es la que es más alta y representa el 50%. Muy bien, pero debemos tener mínimo 2. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
No, no tenemos más preguntas. Perfecto, les agradecemos mucho este espacio. De todas formas, acá están nuestros datos. Si requieren más información, pueden acceder a nuestro sitio web